A los 54 años, la historia de Jordi Rosado volvió a cautivar a muchos, no por un nuevo programa de televisión, ni por un proyecto de entretenimiento de gran éxito, sino por un detalle de su vida, un detalle que pocos esperaban. En lo que parecía una mañana cualquiera en la Ciudad de México, donde Jordi Rosado había dedicado muchos años a su carrera mediática, información relacionada con su vida personal resurgió inesperadamente en numerosas conversaciones en redes sociales y programas de entretenimiento. No fue un escándalo, no fue una declaración polémica, pero fue una historia lo suficientemente sorprendente como para que muchos espectadores recordaran la trayectoria del hombre que hizo reír a millones de televidentes mexicanos. Durante muchos años, la imagen de Jordi Rosado se asoció con la amabilidad, el humor y una forma muy accesible de hablar con su público. Apareció en televisión, radio, entrevistas e incluso en libros superventas en México. Pero detrás de esa imagen familiar, su vida también tuvo momentos que no todos conocen. ¿Qué sucedió realmente en la vida de Jordi Rosado que hace que esta historia resurja? ¿Y por qué, al recordar su trayectoria, muchos dicen que detrás del brillo y el glamour de la televisión siempre hay historias muy humanas? Esa historia en realidad comenzó mucho antes de que el nombre de Jordi Rosado se convirtiera en un rostro familiar en las pantallas mexicanas. Durante muchos años Jordi Rosado ha sido reconocido como una de las figuras mediáticas más conocidas e influyentes de México. Con su estilo de hablar natural, accesible y, en ocasiones, humorístico, se ha ganado una imagen amigable entre los televidentes. Jordi Rosado nació el 16 de octubre de 1971 en la Ciudad de México. No solo es presentador de televisión, sino también un reconocido autor, productor de contenido y entrevistador en la industria del entretenimiento mexicano. Para muchos espectadores, el nombre de Jordi Rosado se asocia con programas de entrevistas entretenidos y sinceros. Tiene la capacidad de hacer que los invitados se sientan cómodos, abiertos y dispuestos a compartir historias personales que rara vez se cuentan en público. Uno de los programas que dio a conocer su nombre a millones de espectadores fue Otro Rollo, un popular programa de televisión mexicano de la década de 1990 y principios de la de 2000. En este programa, Jordi Rosado aparecía frecuentemente como copresentador y colaborador cercano del presentador Adal Ramones. Fue a partir de ahí que su estilo televisivo comenzó a ganar reconocimiento, nada de dramatismo, nada de ostentación, pero lo suficientemente encantador como para que los espectadores se sintieran cómodos. Tras muchos años trabajando en medios, Jordi Rosado continuó expandiendo su carrera. Escribió libros, realizó entrevistas de radio y posteriormente desarrolló una sólida presencia en YouTube, donde sus largas y profundas conversaciones con personalidades famosas solían atraer millones de visitas. Muchos ven las entrevistas de Jordi Rosado como una forma de conversación real, donde las figuras famosas pueden compartir muchos aspectos ocultos de sus vidas. Por lo tanto, para muchos espectadores mexicanos, Jordi Rosado no es simplemente un presentador, sino también un narrador, alguien capaz de hacer que las historias cotidianas sean cercanas y estimulantes. Pero para llegar a su puesto actual, el camino de Jordi Rosado no siempre fue fácil, porque antes de convertirse en un rostro familiar de la televisión mexicana, su vida pasó por etapas muy diferentes, etapas que pocos conocen. Y esos primeros años influyeron mucho en el camino que eligió más tarde. Pocas personas saben que antes de convertirse en un rostro familiar de la televisión mexicana, Jordi Rosado llevaba una vida muy común, incluso más modesta de lo que los espectadores imaginan. Nació y creció en la Ciudad de México, una ciudad grande, bulliciosa y en constante movimiento. Durante las décadas de 1970 y 1980, la Ciudad de México albergó a muchas familias de clase trabajadora y media que luchaban por construir una vida estable para sus hijos. La familia de Jordi no fue la excepción. Desde pequeño, su entorno describía a Jordi Rosado como un niño vivaz y conversador que siempre tenía la capacidad de hacer reír a los demás. En las reuniones familiares o eventos escolares solía ser quien contaba historias, contaba chistes o animaba el ambiente. Pero lo que muchos recuerdan de Jordi de niño no es solo su humor, sino también su extraordinaria curiosidad. A Jordi siempre le encantaba hacer preguntas, preguntaba sobre todo. Desde historias familiares, lo que pasaba en la televisión, hasta cosas que incluso a los adultos les resulta difícil responder. Quizás ese hábito moldeó sutilmente la persona en la que Jordi Rosado se convertiría más tarde.
Un presentador que sabía cómo hacer preguntas que incitaban a los demás a compartir más. Durante su adolescencia, Jordi asistió a escuelas en la Ciudad de México y gradualmente se interesó más por los medios de comunicación y el entretenimiento. Mientras muchos de sus compañeros aún no estaban seguros de su futuro, Jordi pronto se dio cuenta de que disfrutaba de los entornos con mucha gente, muchas historias y muchas oportunidades para interactuar. Sin embargo, el camino hacia la industria del entretenimiento no siempre estaba claro. Para un joven que vivía en la Ciudad de México en ese momento, convertirse en una personalidad televisiva parecía un sueño lejano. Así, en su juventud, Jordi Rosado comenzó a trabajar en organización de eventos, producción de contenido y apoyo tras bambalinas para programas de entretenimiento. Estos trabajos no le trajeron fama inmediata, pero le dieron la oportunidad de observar de cerca cómo funcionaba la industria televisiva. Vio cómo se producían los programas, cómo los presentadores interactuaban con el público y cómo una historia podía resultar cautivadora si se contaba correctamente. Fueron estas experiencias tras bambalinas las que ayudaron a Jordi Rosado a comprender que si quería subirse al escenario necesitaba algo más que humor. Necesitaba paciencia, experiencia y una verdadera oportunidad. Y esa oportunidad finalmente se presentó en un momento que ni siquiera el propio Jordi Rosado esperaba. La oportunidad de cambiar la vida de Jordi Rosado comenzó a surgir a finales de los 90, cuando la televisión mexicana entraba en un periodo de rápido crecimiento. Los programas de entretenimiento, los programas de entrevistas y los programas de comedia comenzaron a atraer a una gran audiencia, especialmente a los jóvenes. Fue en este contexto que Jordi Rosado tuvo la oportunidad de participar en un proyecto televisivo que más tarde se convertiría en el punto de inflexión más importante de su carrera. Ese programa fue Otro Rollo. Otro Rollo fue un popular programa de entretenimiento mexicano presentado por Adal Ramones, transmitido por Televisa. Tras su estreno se convirtió rápidamente en uno de los programas más populares entre los jóvenes gracias a su estilo humorístico, entrevistas cautivadoras y actuaciones especiales. En este programa Jordi Rosado no era el presentador principal. Sin embargo, asumió un papel muy importante, acompañante, apoyo y, en ocasiones, creador de momentos humorísticos inesperados en cada episodio. Las apariciones de Jordi en Otro Rollo lo hicieron poco a poco familiar para los espectadores. No buscaba ser el centro de atención, pero fue su naturalidad, amabilidad e interacción genuina con todos lo que lo hizo memorable. Con el tiempo, el nombre Jordi Rosado comenzó a mencionarse con más frecuencia en la industria televisiva mexicana. Muchos se dieron cuenta de su estilo único, sin ser demasiado estridente, sin intentar llamar la atención, sino creando una sensación de cercanía con los espectadores. Después de muchos años trabajando con Otro Rollo, Jordi Rosado expandió gradualmente su carrera a muchos otros campos. Participó en programas de radio, escribió libros y comenzó a realizar largas entrevistas a figuras famosas de la industria del entretenimiento. Sus libros, especialmente los que tratan sobre psicología, vida y relaciones entre jóvenes, se han convertido en éxitos de ventas en México. Esto sorprendió a muchos, ya que antes solo conocían a Jordi Rosado como personalidad televisiva. Pero quizás lo que ha mantenido su carrera floreciente es su capacidad para escuchar y contar historias. En las entrevistas, Jordi Rosado rara vez hace preguntas demasiado agresivas. En cambio, crea un espacio de conversación cómodo donde los invitados pueden compartir sus historias. Este estilo le ha ayudado a construir una audiencia fiel, personas que esperan con ansias nuevas conversaciones con Jordi Rosado. En los últimos años, con el auge de las plataformas digitales, Jordi Rosado se ha adaptado rápidamente a las nuevas tendencias. Su canal de YouTube comenzó a publicar largas entrevistas donde muchos artistas, actores y celebridades compartían historias personales nunca antes contadas. Muchos de estos videos obtuvieron millones de visitas y su canal se convirtió en uno de los canales de entrevistas más populares de México. Parecía que todo en la carrera de Jordi Rosado iba por buen camino. Su reputación, carrera y la confianza de su audiencia parecían firmemente consolidadas con el paso de los años. Sin embargo, recientemente algunos detalles de su vida personal han comenzado a ser discutidos con mayor frecuencia, y esto ha llevado a muchos a preguntarse si hay historias detrás de la imagen familiar de Jordi Rosado en televisión que el público desconozca. Durante muchos años, la imagen pública de Jordi Rosado se mantuvo prácticamente inalterada. Mantuvo su estilo habitual,
accesible, humorístico y siempre creando un ambiente agradable durante las entrevistas. El público estaba acostumbrado a ver a Jordi Rosado en televisión, radio y, posteriormente, en YouTube, donde sus largas conversaciones con artistas famosos solían acumular millones de visualizaciones. Sin embargo, como muchas otras figuras públicas, su vida tras las cámaras no siempre fue tema de debate. Durante mucho tiempo, Jordi Rosado mantuvo una actitud reservada respecto a su vida personal. Solía centrarse en su trabajo, sus proyectos mediáticos y los libros que publicaba. Pero en los últimos años, algunos fans han empezado a notar algunos cambios sutiles, nada demasiado drástico, pero suficiente para suscitar preguntas. Algunos espectadores han notado que en entrevistas o programas recientes, Jordi Rosado a veces menciona sus experiencias personales con un tono más sombrío que antes. Ya no se trata solo de las típicas anécdotas humorísticas, sino a veces de reflexiones más profundas sobre la vida, la familia y los momentos difíciles que todos podemos atravesar. En redes sociales mucha gente ha empezado a hablar de esto. Algunos espectadores creen que, con el tiempo, Jordi Rosado simplemente está madurando y viendo la vida de otra manera. Pero también hay quienes creen que detrás de estas experiencias compartidas puede haber experiencias personales que no había compartido abiertamente antes. En particular, en varias conversaciones y entrevistas, Jordi Rosado ha mencionado periodos de su vida en los que las cosas no fueron tan fáciles como se podría pensar. Habló de los retos de su carrera, las presiones de trabajar en la industria de los medios y los cambios en su vida personal. Estas experiencias compartidas no eran quejas, sino reflexiones de alguien que había transitado por diferentes etapas de la vida. Sin embargo, fueron precisamente estos pequeños detalles los que empezaron a llamar la atención sobre la vida personal de Jordi Rosado. Y entonces, en algún momento de su vida, un acontecimiento en su vida trajo el nombre de Jordi Rosado de vuelta al ojo público, no solo como presentador de televisión, sino también como una persona con sus propias historias, tras bambalinas. Tras muchos años trabajando en la industria mediática mexicana, la vida de Jordi Rosado parecía estar siempre marcada por el éxito y la estabilidad. Tenía una sólida carrera, un público fiel y la imagen de un presentador amable y confiable. Pero, como muchas figuras públicas, hubo momentos en que su vida personal se convirtió inesperadamente en tema de interés público. Uno de los eventos que atrajo más atención pública a la vida privada de Jordi Rosado ocurrió en los últimos años, cuando comenzó a compartir más abiertamente los cambios en su vida familiar. En varias entrevistas y programas de entrevistas, Jordi Rosado mencionó que su matrimonio había terminado después de muchos años. Esta información no se reveló de forma contundente ni polémica, pero aún así sorprendió a mucha gente. Porque antes de esto, rara vez hablaba públicamente sobre las dificultades de su vida personal. Según Jordi Rosado, esta decisión no se tomó de la noche a la mañana. Fue el resultado de un largo proceso, a medida que ambos se dieron cuenta de que sus caminos se estaban separando gradualmente. Habló de ello con un tono bastante tranquilo, sin culpar a nadie ni crear historias dramáticas, simplemente reconociendo que a veces en la vida, las relaciones, incluso aquellas que alguna vez fueron muy importantes, deben cambiar con el tiempo. Para muchos espectadores, escuchar a Jordi Rosado hablar de esta historia con tanta sinceridad les hizo verlo desde una perspectiva diferente. No solo era un presentador de televisión con mucho humor, sino también un hombre que estaba experimentando cambios muy reales en su vida. Cabe destacar que después de ese suceso Jordi Rosado no desapareció de los medios. Al contrario, continuó trabajando, realizando entrevistas y manteniendo sus proyectos de contenido. Muchos creen que este periodo hizo que sus conversaciones fueran más profundas. En sus programas, Jordi Rosado comenzó a hablar más sobre temas como la familia, las relaciones, los cambios en la vida y cómo las personas superan los momentos difíciles. Quizás porque cuando alguien ha pasado por una crisis personal, su perspectiva sobre las historias de los demás se vuelve más empática. Esto ha llevado a que muchas de las entrevistas de Jordi Rosado en los últimos años hayan recibido especial atención del público. Y tan pronto como se reveló su vida privada, la reacción del público se extendió rápidamente en redes sociales y en programas de entretenimiento en México. Inmediatamente después de que la vida personal de Jordi Rosado se revelara en entrevistas y programas de entrevistas, comenzaron a surgir reacciones públicas en diversas plataformas. En redes sociales muchos espectadores expresaron sorpresa. Durante años habían estado acostumbrados a ver a Jordi Rosado como una figura alegre, divertida y enérgica en la pantalla.
Por lo tanto, al escucharlo hablar sobre los cambios en su vida personal, muchos sintieron que la historia adquirió un tono diferente, más sobrio, más común. Algunos fans compartieron su empatía con Jordi Rosado. Para ellos, el hecho de que una celebridad se atreviera a hablar sobre las dificultades de su vida personal lo hacía más cercano. Aparecieron muchos comentarios debajo de los videos de las entrevistas y en artículos relacionados con él. Algunos dicen seguir a Jordi Rosado desde el programa Otro Rollo, y verlo compartir sus pensamientos honestos sobre la vida les ha hecho respetarlo aún más. Además, varios programas de entretenimiento en México también han mencionado esta historia. Sin embargo, la mayoría de las conversaciones mantienen un tono relativamente ligero, ya que el propio Jordi Rosado no ha convertido su historia personal en un tema polémico. Lo que ha llamado aún más la atención es cómo sigue apareciendo en público tras los cambios en su vida personal. Mantiene su horario de trabajo, sigue realizando largas entrevistas en YouTube y conserva su habitual estilo conversacional. Algunos espectadores incluso sugieren que las conversaciones recientes de Jordi Rosado se han vuelto más profundas y sinceras. Cuando pregunta a sus invitados sobre los desafíos de la vida, los espectadores pueden percibir que esas preguntas no son simplemente las de un presentador. Reflejan la comprensión de alguien que ha experimentado diferentes etapas de la vida. En foros y comunidades de fans, muchos comienzan a recordar la trayectoria de Jordi Rosado, desde un joven que trabajaba entre bastidores en televisión hasta un famoso presentador con millones de espectadores. Y es al recordar toda esa trayectoria que muchos se dan cuenta de que la historia de Jordi Rosado no es solo la de un profesional de la televisión, es también la historia de una persona que ha experimentado muchos momentos decisivos en su vida. Momentos decisivos que a veces ocurrieron de forma sutil, pero que afectaron profundamente su forma de ver el mundo que lo rodeaba. Al repasar la carrera de Jordi Rosado, muchos se plantean otra pregunta. ¿Serán estas experiencias personales las que lo convirtieron en un narrador tan excepcional en sus entrevistas? Al repasar la trayectoria de Jordi Rosado, muchos se dan cuenta de que su historia no se limita a la de un presentador de televisión. Es una trayectoria de muchos años, con momentos decisivos, éxitos y periodos en los que la vida lo obligó a replantearse muchas cosas. Desde su juventud en la Ciudad de México, comenzando con su trabajo tras bambalinas en la industria del entretenimiento, Jordi Rosado fue encontrando su lugar en el mundo de los medios, no a través de escándalos ni tácticas para llamar la atención, sino a través de la perseverancia y su estilo único. A lo largo de sus años en televisión, cultivó la imagen de un presentador accesible, amigable, y que siempre sabía cómo hacer que los demás se sintieran cómodos al hablar con él. Quizás por eso en muchas de sus entrevistas, Jordi Rosado ha invitado a sus invitados a compartir historias que nunca antes habían contado al público. Muchos artistas, actores y celebridades han admitido que se sienten más cómodos al hablar con él. Esto se debe a que las preguntas de Jordi Rosado no son indagatorias ni presionantes, sino que se asemejan a una conversación entre personas que comparten sus vidas. Y quizás sus experiencias personales de los últimos años también hayan influido en su forma de ver esas historias. Tras los cambios en su vida personal, muchos espectadores han notado que el estilo conversacional de Jordi Rosado parece haberse vuelto más tranquilo y profundo. No solo pregunta a sus invitados sobre sus carreras o momentos de éxito, sino también sobre sus fracasos, desafíos y momentos difíciles. Esto hizo que muchos espectadores sintieran que sus entrevistas eran como una conversación muy real sobre la vida, no un simple programa de entretenimiento. A lo largo de sus muchos años en la industria de los medios, Jordi Rosado ha desempeñado diversos roles: presentador de televisión, entrevistador, autor y narrador de historias sobre la vida de otras personas. Pero al recordar todo eso, quizás lo más importante que muchos espectadores recuerdan de Jordi Rosado no son solo los programas en los que participó, es cómo les hizo sentir a los espectadores que detrás de los focos, detrás de las historias de entretenimiento, siempre hay historias muy humanas. Historias de alegría, de cambio, y a veces incluso de las etapas en las que cada persona tiene que aprender a empezar de cero. Y eso es lo que hace que la historia de Jordi Rosado sea más que un simple programa de televisión o una entrevista famosa. Es también la historia del viaje de una persona que ha recorrido muchos caminos diferentes en su vida. La historia de Jordi Rosado hace que muchas personas se den cuenta de algo muy común en la vida. Fin del video. Más llamada a la acción. Detrás de la imagen de una famosa personalidad de la televisión, a veces se esconde una persona que ha pasado por muchas etapas diferentes, etapas que el público no siempre ve.
De joven, criado en la Ciudad de México, a entrar en la industria de los medios con trabajo detrás de cámaras, a convertirse en una cara familiar en la pantalla y, posteriormente, en un entrevistador seguido por millones de personas en YouTube. Ese camino no fue solo el centro de atención. También incluyó desafíos, cambios en la vida personal y momentos en los que cada persona tuvo que aprender a seguir adelante. Pero quizás fueron esas experiencias las que hicieron de Jordi Rosado un presentador tan especial. Alguien que sabe escuchar, hacer preguntas y lograr que otros compartan sus historias. Y quizás por eso durante tantos años el público ha seguido sus conversaciones. No solo por la curiosidad que despiertan las celebridades que aparecen en el programa, sino también por cómo esas historias nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la trayectoria de Jordi Rosado desde sus inicios en los medios hasta donde está hoy? Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Quién sabe? Tu perspectiva podría ofrecer una perspectiva diferente de esta historia. Y si quieres escuchar más historias fascinantes sobre la vida de famosos, historias detrás del glamour que rara vez escuchamos, no olvides darle me gusta al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Gracias por tomarte el tiempo de ver la historia de hoy. Nos vemos en los próximos videos y quizás, al concluir la historia de Jordi Rosado, muchos se darán cuenta de que el camino de una persona rara vez es de un solo color. Detrás de los populares programas de televisión, detrás de las entrevistas que atraen a millones de espectadores, siempre hay etapas muy comunes de la vida. Los años de juventud llenos de sueños, los puntos de inflexión profesionales que cambian por completo el camino a seguir, y también los momentos en que cada persona debe enfrentar decisiones importantes en su vida personal. Para Jordi Rosado, todo esto parece haber contribuido a moldear la persona que el público ve hoy. Un presentador no es simplemente alguien que hace preguntas, sino alguien que entiende que cada historia tiene muchas capas de significado. Quizás por eso, al ver sus conversaciones, muchos espectadores sienten que están escuchando una auténtica conversación sincera, no solo un programa de entretenimiento. Y eso es lo que ha ayudado a Jordi Rosado a mantener el interés de la audiencia durante tantos años, desde la televisión y la radio hasta YouTube. Pero su historia probablemente no termina aquí, porque en el cambiante mundo de los medios cada persona tiene nuevos capítulos en su vida, capítulos que a veces solo el tiempo puede decir. ¿Y tú, al recordar la trayectoria de Jordi Rosado, qué te impresionó más? ¿Fue su larga carrera televisiva? ¿Sus reveladoras entrevistas con artistas famosos? ¿O la forma en que afrontó los cambios en su vida personal? Comparte tu opinión en los comentarios. Historias como estas no solo nos ayudan a comprender mejor a los famosos, sino que a veces también nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas. Si te gustan los videos que cuentan historias sobre la vida, las carreras y los aspectos ocultos tras el glamour de los famosos, dale a me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para apoyarnos y seguir creando más contenido como este. Gracias por ver hasta el final. Y quién sabe, en el próximo vídeo quizá descubramos juntos otra historia, una historia en la que, detrás de los focos, todavía hay muchas historias por contar.